Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Alejandro Hernández Arias, del segundo grado Grupo A de la Licenciatura en Educación Primaria General, y vengo a hacerles unas preguntas con base en una entrevista por parte de mi equipo de la materia de observación y análisis para tener conocimientos acerca de cómo es desenvolverse frente a un grupo, específicamente en cómo es que va desarrollando sus clases y vamos a terminar hablando sobre cómo ha sido su desenvolvimiento como maestro en una pandemia. ¿Le parece si lo Creo que sí. empezamos con las preguntas? Y dice así, pregunta uno. ¿Qué hace antes de llevar a cabo una sesión de trabajo? Antes de realizar una sesión de trabajo, lo que acostumbro a hacer es pensar en la intencionalidad, ¿no? Pensar qué es lo que queremos hacer con los alumnos. Sobre todo eso, pensar en cómo lograr lo que nos hemos planteado como meta, qué necesitamos como recursos, como apoyo para el trabajo que vamos a hacer y pensar en las cuestiones de evaluación, de cómo lograr averiguar si estamos logrando o alcanzando o no la meta propuesta. Esos son básicamente el meditar, ¿no? El pensar. Y por supuesto, eso desde el punto de vista de la enseñanza, pero desde el punto de vista del aprendizaje, considerar los intereses de los estudiantes, ¿no? Considerar los asuntos que les llama la atención, los asuntos en los que ellos puedan asumir compromisos de trabajo. Y creo que son básicamente lo que considero antes de iniciar una sesión de trabajo. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo comienza una clase? Pues ahí lo que acostumbro a hacer, primero, pues llegar con una buena actitud, ¿no? Sobre todo empezando por ahí. Después comentar con los alumnos, ¿no? Lo que me gustaría hacer, les planteo la propuesta de trabajo y los considero, ¿no? Hasta donde eso sea posible en armar las condiciones de la tarea, o me refiero a esto. Si yo, por ejemplo, llego y quiero que trabajen una práctica social de usar la entrevista, entonces como que les planteo el reto, ¿no? Vamos a hacer una entrevista y en eso a quién vamos a entrevistar y cómo lo vamos a hacer, procuro que ellos se involucren en eso, de modo que puedan, como decía hace un rato, tomar el compromiso o tomar el reto, no porque el maestro lo indica, sino también como hacer que ellos lo hagan suyo, ¿no? Y creo que el principio de, ¿no? Y creo que el principio de cualquier actividad tiene que ser eso, el involucrar al que aprende también. Perfecto. Y después de eso, ¿cómo desarrolla la clase? Ahora sí, ahí yo tengo una planeación hecha. Procuro que esa planeación se modifique con la actuación, con lo que los alumnos proponen, pero procuro que no perderme, procuro lo ya estipulado que quede ahí, ¿no? De modo que no me pierda por completo y cambie totalmente. Y obviamente ahí hay que hacer algunos ajustes de acuerdo a lo que van proponiendo los alumnos y de acuerdo a las condiciones de trabajo que se van dando, pero obviamente con una directriz, de modo que esto nos permita claridad de lo que vamos haciendo, de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Muy bien. ¿Y cómo cierra o termina su clase? Su clase. Regularmente, bueno, esto depende de la estrategia, ¿no? Si la idea es armar un proyecto, regularmente tenemos un producto. Si el proyecto, hace rato mencionaba, hacer una entrevista, bueno, los resultados de esa entrevista, ¿no? Si la idea fuera analizar algún tema, la contaminación o dependiendo del grado que se tenga, ¿no? Pues tenemos ahí un esquema, un mapa mental, por ejemplo, que nos permite ver lo que hemos analizado en respecto a ese asunto. Creo que generalmente es una evidencia que permite evaluar finalmente todo el proceso hecho. Entiendo, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan difícil es saber
el aprendizaje que ha obtenido el alumno o los alumnos sobre los temas? Pues depende de cómo plantea uno el asunto. Si uno no lo sistematiza, no lo planea, incluso tiene que hacer la planeación, pues es bastante complicado porque uno va con cuestiones más subjetivas. La subjetividad siempre está presente, pero por ejemplo, si yo digo, a ver, qué tanto lograron, qué logros tuvieron en la entrevista, bueno, pues tengo que hacer observaciones desde que empieza la clase, ¿no? Tengo que hacer observaciones en lo que ejecutan o se planea la entrevista, en lo que se realiza la entrevista, y al final, pues debo de considerar instrumentos, ¿no? Como es una lista de cotejo, donde yo mencioné qué es lo que voy a observar de los alumnos, una escala estimativa donde diga, a ver, esto sí lo lograron, esto a medianía, esto de plano no fue posible. Y creo que esos instrumentos de evaluación, listas de cotejo, escalas estimativas, un diario del maestro, por ejemplo, ya permite al final ver qué tanto alcanzaron los alumnos, que hubo falta del asesor o del maestro, ¿no? Y creo que para ver eso, los alcances de los alumnos o de los estudiantes, siempre necesitamos sistematizar la evaluación que vamos haciendo de ellos. Y no solo de ellos, sino de todo el trabajo, incluso el nuestro, ¿no? Como maestros. Sí, entiendo, perfecto. Siguiente pregunta, y dice así: ¿qué métodos de aprendizaje usa a la hora de enseñar, ya sean teóricos o prácticos? Métodos y estrategias, híjole, es que es bastante, ¿no? Por ejemplo, hay diversidad. No es lo mismo trabajar matemáticas que trabajar lenguaje y comunicación, o trabajar historia, o trabajar geografía, ¿no? Los métodos varían en razón al contenido que se trabaja y varían en razón a la intencionalidad. Entonces, por mencionar algunos ejemplos así de trabajo, pues ya les decía, una planeación por proyectos, una secuencia didáctica. eh, si hablamos por asignaturas, matemáticas, por ejemplo, esta resolución de problemas es una estrategia, una metodología no un tanto grande. Si hablamos de historia, está esta consideración de variables generales como el tiempo, el espacio, las etapas históricas. Entonces hay una diversidad de métodos, ¿no? Depende de qué estemos trabajando, de qué campo de conocimiento, y obviamente y depende también de la intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, hay estrategias que trabajan en español, pero que se pueden trabajar al mismo tiempo con geografía, ¿no? Se pueden trabajar con historia, con otras asignaturas, donde pareciera que nada que ver, pero se pueden usar las mismas metodologías. Y de forma general, ¿qué método ocupa para una evaluación? El portafolio de evidencias, creo que es algo que casi no omito. ¿Por qué? Porque en el portafolio de evidencias podemos tener una colección de trabajos, podemos tener, bueno, a partir de esos trabajos podemos nosotros usar una lista de cotejo donde decimos, a ver, esto sí lo logró el alumno, esto no, los alumnos lograron esto, no lo lograron. A partir de ese portafolio de evidencias podemos pues usar una escala estimativa, ¿no? Que tanto alcanzaron el requerimiento que estamos pidiendo, ¿no? Ahí entre las calificaciones, por ejemplo, del 5 al 10, reprobado, aprobado, y creo que el portafolio de evidencia es una cuestión que uso muy como forma, como estrategia general, un tanto general de evaluación, que creo que puede funcionar tanto en una asignatura como en otra. Perfecto. Expandiendo un poquito más el tema y hablando ahora de nuestra actualidad y en esta modalidad en línea en la que estamos trabajando hoy en día, ¿cuál fue la estrategia que más le favoreció a usted y por qué? Bueno, creo que en el contexto donde estoy no hay conectividad, entonces había que hacer visitas a, a los padres de familia, sobre todo periódicamente, cada 8 días, y en esto
pues la estrategia, bueno, hicimos una estrategia donde consideramos la tutoría de los padres de familia. ¿Qué quiere decir esto? El tutor regularmente es una persona que apoya a otra porque tiene un mayor conocimiento porque tiene un mayor conocimiento de algo. Y en ese sentido lo que hicimos fue eh, diseñar actividades que los alumnos pudieran hacer en casa con la tutoría, vuelvo a repetir, de los padres de familia. Pero a la vez nosotros teníamos que hacer trabajo de tutoría con los papás y los papás con sus hijos o sus hijas. Y creo que la tutoría fue un asunto elemental para sacar adelante el trabajo en estos tiempos de pandemia donde el distanciamiento es, digamos, una recomendación generalizada y donde creo que es una de las cosas que hay que cuidar. Entiendo. Y en esta modalidad de trabajo, ¿cuál fue su método de evaluación? Pues lo que ya mencionaba, los mismos instrumentos que mencionaba hace un rato, ¿no? El portafolio de evidencia es algo básico, las listas de cotejo, las escalas estimativas, eh, observar las actitudes de los papás, escucharlos, ir registrando todo lo que iba pasando ahí. Em, si bien no fue tan sistemático, no fui tan sistemático en este diario, por lo menos en asuntos muy generales, sino el decir, bueno, con qué batallaban los padres de familia, el decir, me entrega el trabajo, el decir, a ver, ese trabajo que me está entregando, cómo lo estoy observando. Y obviamente los trabajos al revisarlos, ahí tenía siempre una lista de cotejo por lo menos y una escala estimativa que me permitía ver pues, qué conocimientos veía mayor alcance en el trabajo de papás y alumnos y en donde teníamos que pues redoblar el esfuerzo, ¿no? Y en esto obviamente siempre procuraba averiguar los gustos de los alumnos, ¿no? Qué contenidos les llamaba más la atención y donde veía más carencias, que era un poquito difícil, pero sí procuraba hacerlo. Y hablando de dificultades, ¿qué es lo más difícil de estar en pandemia para el trabajo de un maestro? Bueno, yo esta vez tuve un grupo de primero y ¿qué es lo más difícil de, 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 de valorar y lo más difícil de resolver? Creo que es eh, el apoyo de los papás, ¿no? Cuando los papás tienen la posibilidad y el interés de apoyar a sus hijos, pues los resultados se ven y dan mayores satisfacciones. Y cuando empezamos por una apatía de los padres de familia o una imposibilidad, porque a veces no es de que no quieran, a veces trabajan, y entonces esos son retos que hay pues, que ver cómo los resolvemos, ¿no? Y generalmente es como de intentar diálogos primero con ellos, hacerles ver del compromiso que tienen que ser y a lo mejor establecer un compromiso, a lo mejor establecer un compromiso de que a lo mejor lo mínimo, pero sí tienen que establecer algunos horarios, o por lo menos solicitar el apoyo de algún familiar. Creo que eso es uno de los retos que son bastante complicados en ese tiempo de pandemia. Lo otro es eh, esto de hacer la evaluación, uno le intenta, pero a veces vemos, me ha tocado esto de encontrar trabajos que por lo menos en la escritura, por lo menos en la lógica que ha seguido el niño, te das cuenta a veces cuando dices, esto será del niño, trabajo del niño o trabajo del papá o de alguien más. Y entonces ahí queda siempre como un grado de incertidumbre que cuando uno intenta, yo intento hacer esto de la triangulación. Triangular implica comparar el trabajo hecho hace un mes o hace 15 días con no con la misma modalidad, sino diversificarlo. Por ejemplo, si trabajamos suma, se puede sumar haciendo el algoritmo, se puede sumar mentalmente, se puede sumar usando objetos, usando imágenes, contar, ¿no? Hay diferentes estrategias. Entonces, cuando uno valora, por ejemplo, que tanto le ha dado la suma al niño, pues esa diversidad de actividades nos permite llegar a una conclusión si sí o si no. Y el hecho de cotejar si ha recibido apoyo o no, pues se nota, ¿no? El trabajo que uno revisa
y el hecho de comparar actividades diversas, letras diversas, momentos diversos, pues ya permite llegar a ciertas conclusiones, pero bueno, es un reto que hay que resolver en tiempos de pandemia, ¿no? Esta duda que a veces nos queda si realmente está trabajando el alumno o el papá o alguien más está ayudando, ¿no? Y creo que esos son algunos de los retos de estos tiempos. Ok, como última pregunta, ¿qué problemas puede contarnos que ha tenido al impartir una clase? Problemas, híjole, es que sí está bastante amplia la pregunta. Hay problemas de aprendizaje, problemas de metodología, problemas de este en las relaciones interpersonales, entonces ahí a lo mejor es bastante amplia la pregunta, pero si lo vemos en cuestión de aprendizaje, yo creo que siempre mm, el lograr que aprendan los alumnos siempre es un reto, ¿no? Y entonces en eso eh, me he encontrado con alumnos, ¿no? Estoy dando clases en quinto grado y resulta que el alumno no sabe leer y escribir, ¿no? Y ese es un reto muy grande para el maestro porque en vez de trabajar los contenidos que corresponden al grado que uno espera desde el principio, pues hay que adaptarse a las condiciones de hacer que el alumno aprenda a leer y escribir, pero al mismo tiempo vaya conociendo, hacer que el alumno aprenda a leer y escribir, pero al mismo tiempo vaya conociendo lo que corresponde al grado. Y creo que eso, como el adaptar el trabajo, siempre es más que un problema, es un reto, algo que hay que enfrentar ahí, que incluso es la palabra problema, ¿no? Hay que ver qué tan problema sería eso. Pero bueno, es una de las experiencias que me ha tocado vivir. Lo otro es este asunto de los maestros tendemos a hacer talachas solos. Es decir, es mi grupo, es mi planeación, es mi trabajo. Y en eso a veces tendemos a trabajar aislados y creo que el aprendizaje requiere siempre de relaciones con los demás maestros, con los padres de familia, con los alumnos. Y es tratar de lograr esto, pues es complicado, trabajar aisladamente, con poca colaboración y creo que ese es un problema, un reto en la mayoría de las escuelas que me ha tocado estar y donde creo que en vez de favorecer el aprendizaje lo que hace es reducir las posibilidades, reducir el poder avanzar más y creo que hace que el trabajo se vea desarticulado y cada quien le tira para su lado y creo que eso en vez de favorecer el aprendizaje de los alumnos pues lo va limitando, ¿no? Entonces creo yo que como retos ahí es esto, ¿no? De a veces tener que enfrentar, por decirlo de algún modo, como desfases, como algo que no está en lo normal, que va más rezagado. Y lo otro, el reto de poder, de intentar colaborar con los demás para mejorar los aprendizajes que se logran. Pero es bastante complicado porque la mayoría tendemos a jalar por nuestro lado y a no dar cuentas ni explicaciones a nadie y a veces a decir lo estoy haciendo bien y juzgamos a los demás y ahí creo que hay una especie de egoísmo, de trabajo aislado que pues siempre ha sido un problema, por decirlo de algún modo, en el trabajo en el contexto en el que he trabajado y me parece que si lográramos resolverlo, pues yo creo que sería una escuela mejor. Pero bueno, ahí están, por ejemplificar, dos cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Los grandes problemas que en vez de potencializarlo, pues siento yo que lo, lo, este, lo limitan por un lado, y digo lo limitan en el sentido de este, eso de decir que agarramos un niño de quinto que tiene que aprender lectoescritura, pues vamos dejando cuestiones rezagadas como maestros. Esto es decir, de trabajar cada quien por su lado, pues en vez de apoyarnos como docentes, pues no lo hacemos y creo que eso pues es un problema para que los niños o los alumnos logren mejores y mayores aprendizajes. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos que se haya tomado estos minutos de su día
para respondernos a esta entrevista. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo y por apoyarnos con este proyecto para la escuela. Muchísimas gracias. Sale, siempre es un gusto y en lo que podamos colaborar estamos con la disposición de no mostrar la sabiduría, sino mostrar lo que uno tiene como idea y como pensamiento, como experiencia, y ojalá pueda contribuir en la forma. Gracias a la entrevista que pudimos realizar, hemos notado que uno de los problemas que sufre un maestro hoy en día gracias a la pandemia es la falta de apoyo de los padres de familia que no intentan relacionarse con los deberes del niño debido a que no les permiten la ayuda o no se interesan por la tarea que les manda el profesor. No es como decir que se sientan a apoyar a sus hijos para que puedan entender una tarea, y es obvio que un niño no puede desarrollar sus habilidades puesto que éste no recibe ayuda de ninguna persona excepto del mismo profesor, y para ellos o el profesor se le hace más complicado el poder trabajar así con sus alumnos. De acuerdo a la entrevista antes realizada al docente Jorge Hernández, logramos fortalecer nuestros conocimientos con respecto a las ideas que teníamos acerca de cómo se realiza el trabajo dentro de un salón de clases, ya sean en funciones sobre cómo se inicia, desarrolla y se cierra. De igual forma, los métodos de aprendizaje y evaluación, también sobre cuáles son los problemas que se presentan en estos tiempos de pandemia y cómo afrontarlos. Gracias a esta entrevista logramos obtener más conocimientos con respecto a estos temas tan importantes en el trabajo docente. Como conclusión, podemos decir que la tarea de ser un docente no es una tarea fácil, ya que requiere de organización y planeación de todas y cada una de las clases, desde la forma en la que uno se empieza a presentar con los alumnos hasta la forma de desenvolver las actividades y cerrar cada una de las actividades. Es importante que el docente mantenga un orden en su planeación para poder obtener los mejores resultados en sus alumnos y que estos adquieran de mejor manera el conocimiento. Con respecto a la entrevista que se le realizó al profesor Jorge Hernández, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la evaluación, las planeaciones, las estrategias que él ha tomado para realizar sus evaluaciones y cómo ha afrontado el problema de la pandemia. En conclusión hacia la entrevista realizada al profesor Jorge Hernández, nos muestra cuáles son las dificultades que ha tenido durante esta pandemia al momento de realizar sus actividades y también cuáles son las estrategias que utiliza para afrontarlas. También cómo realiza sus clases, iniciando desde la planeación hasta la forma de evaluación. Esta información nos servirá de mucho a nosotros como futuros docentes. Puedo decir que esta entrevista nos ayudó a entender mejor cómo es la organización de un docente en estos tiempos de pandemia, las dificultades que ésta tiene y las estrategias que el docente utiliza para que sus alumnos puedan aprender de una manera mejor. Y asimismo también la manera en la que este docente evalúa a sus alumnos.